Tenagnitzin. Bien, hermanitos, el día de hoy, la apoyawalti. El día de hoy, hermanitos, no vamos a abordar la clase de Tonalacóquetl. Hoy vamos a hablar de un nuevo reinicio que va a surgir el día de hoy, ¿no? El día de hoy, a partir permíteme, así ya está grabando. Este nuevo resurgimiento, hermanitos, ¿no? Que iniciará el día de hoy a medianoche, ¿verdad? Yancuictonalpowali Sempowaltonali. Una nueva cuenta de 260 días, pero también una nueva cuenta de, de una nueva veintena, ¿no? Algo importantísimo, algo que debemos de tenerlo muy en cuenta, esta parte, ¿no? Tonalpowali es la cuenta de los días tonali, que son solamente 260, nada más. No hay interrupción, se sigue. 260 más 260 más 260, ¿no? Que algunos le llaman la cuenta continua. Que es que los 260, hermanitos, son 260 días de gestación de seres humanos dentro del vientre de nuestra madre. Son 260 días, más 13 días, que es la unión mágica entre la célula masculina y la célula femenina en la fusión y la unión. En esos 13 días sucede algo mágico, ¿no? Que entre dos seres, dos energías, se unen para dar vida a una energía nueva, ¿no? Entonces, con todo esto, lo que debemos de tener presente, el día de hoy culminamos con la cuenta de 260 días. A las 12:45 de la medianoche, inicia días. Por eso para mí es súper importante que tengamos como color, ¿no? Como nahualitos. Debemos de tener en cuenta el día de hoy. Además que mañana es el solsticio de verano, ¿no? Llega al rumbo más norte, a la parte más norte, a Mictlampa, nuestro gran abuelo Tonatiuh, ¿no? De ahí que regresa nuevamente hacia el sur, que lo estaríamos festejando en diciembre, celebrando, no como una celebración como lo conocemos, ¿no? Como un trabajo energético transformador. Entonces, el día de hoy terminamos, ¿no? Terminamos con este tonal. El día de hoy estamos en este tonali, ¿no? Está aquí, miren, es este. Xochitl, Matlactli, Wanyay, Xochitl, de la trecena Setosh. Hoy culminamos, ¿sí? Miren, el día de hoy, nuestra casa, nuestro templo, esta casa bien reconstruida porque ya ha pasado ese proceso. Si se dan cuenta, un quetzal baja para darle una ofrenda. En síntesis, nosotros el día de hoy ya pasamos por 260 tonalti de la gestación que somos nosotros y elevamos esta ofrenda al gran Padre Universo, al gran Padre Creador, pero nos autoelevamos a nosotros mismos. El día de hoy estamos trabajando también hoy en la noche, miren, el día de hoy vamos a ponerlo no en tela de juicio, no, vamos a ponerlo todo lo que trabajamos, lo que de una u otra forma decimos el autosacrificio, no, el trabajo que hemos hecho. Todos esos esfuerzos
el día de hoy los vamos a retomar como algo sagrado esta noche. Aquí nos lo está diciendo, miren. Es una ceremonia, si se dan cuenta, miren, tiene estos ocotitos, esas barras de ocotes ceremonia. Vamos a hacer una ceremonia como hemos trabajado, cómo hemos florecido nosotros a través de este trabajo espiritual, emocional, energético, físico, intelectual, pero sobre todo en el ámbito nahual y tonal. Cinco, iniciamos con este trabajo, miren. Si se dan cuenta, esta es la hoja número 1 que estamos viendo, y el que les mostré es la hoja número 4, este, ¿no? Aquí está. Iniciamos de abajo y terminamos arriba. Hoy estamos en un día 13, Flor, la culminación. La culminación de la gestación de un gran ser humano, que somos nosotros, ¿no? Bien, el día de hoy en la noche, aquí está, miren, vamos a iniciar con Cecipactli, en la trecena de Cecipactli, en la veintena de Zacualistli, el comer elotitos tiernos. ¿Por qué vamos a comer esos elotitos tiernos? Porque nosotros somos esa mazorquita, ese Cecentli, vamos a reiniciar una nueva aventura, pudiéramos decirle, una nueva forma de pensar y repensar. ¿Sí? Entonces, hermanitos, el día de hoy, como culminamos una cuenta de 260, nosotros estamos bien empoderados, listos para un nuevo reinicio. ¿Sí? Entonces vemos aquí a un personaje sentadito, bien acomodadito, en una casa súper estructurada, con en la mano derecha, tiene una lesna de hueso de ocelot y tiene la otra lesna, ¿no? Que es de maguey, inclina con fuerza de voluntad para conectarnos con los hermanitos animalitos, pero también con la naturaleza, o sea, algo íntegro. Ujú. Y la mano lo tiene puesto en el corazón. Dice, todo lo que yo haga, todo lo que hagamos, todo lo que haga, debe de ser con disciplina, con perseverancia, con fuerza de voluntad, porque no es fácil transitar en estos 260 tonalti, ¿sí? ¿Por qué hoy suspendí esa parte de trabajar con el tonalacoque? Porque precisamente el día de hoy, a partir de la medianoche, tenemos que hacer una ceremonia, ¿sí? Ustedes, con su espejito de obsidiana, van a ponerlo dentro de un contenedor de agua, ¿sí? No es necesario que salgan a la luz de la luna en su altarcito antes de dormir. Hagan una pequeña autoevaluación. Han transcurrido 260 tonalti. ¿Qué hemos logrado? ¿Qué hemos vivido? Es lo que nos está diciendo aquí, ¿sí? Nos hemos rejuvenecido, porque este copetito que ven aquí representa ese pilzing, ese niño, ¿no? Dice, si tienes que reiniciar algo, tienes que hacerlo como ese niño, con el poder de ese niño, con el trabajo de ese niño, ¿no? El día de mañana nosotros haremos una ceremonia justamente de esto. Cada quien, hoy en la noche, cada quien con su jicarita o su platito debe de ser de barro o de madera, le ponemos agüita y ese espejo de obsidiana y nos observamos. ¿Por qué tiene que ser con el agua? Porque somos agua. El agua es lo que nos une, ¿no?
Hacemos el ejercicio, porque eso, vean en la imagen inferior, tiene una bolsita. Es abrir ese portal hoy en la noche. ¿Para qué? Para mi autorreconocimiento, para mi gestación. Pedir el día de hoy, quiero iniciar con esta nueva gestación de mi ser. ¿A quién le pido? A Tonacatecutli y a Tonacasihuatl, a la energía femenina y a la energía masculina. Que este nuevo ser que tenemos aquí enfrente de nosotros, en este espejito, pueda renacer en este mismo cuerpo, una nueva mentalidad, una nueva espiritualidad. Yo lo sé, que es mucha disciplina, ¿sí? Por eso nos lo muestran las lesnas de hueso, ¿sí? Además, si pueden ustedes observar el conito que tiene, ¿ya se dieron cuenta? El conito que tiene aquí en la cabeza este personaje es la conexión. ¿Se acuerdan del triángulo? Con todo aquello que vibra, con el que le decimos nosotros ese famoso éter, ¿no? Con ese famosa energía que existe, que vibra, ¿no? Que vamos a visitarnos en esa forma etérea, en esa forma de viaje astral, si lo conocemos así, ¿no? Entonces, nos dice, no es tan solo en todo el cuerpo, en la mente, en la percepción, en la intuición, tienes que viajar. Si se dan cuenta aquí, este es un gran cuerpo de agua y el agua tiene la espuma. ¿Qué quiere decir? Viaja como el agua, con la palabra del agua, camina. Y si se dan cuenta, este personaje no está rígido, está inclinando sus piecitos, danza, camina, disfruta ese caminar. Es lo que nos está diciendo, ¿no? En este nuevo reinicio. Es una puerta, ese es un abrir un portal, una nueva regeneración, si lo queremos ver así, una nueva gestación, para que dentro de 260 días nuevamente digamos, caramba, ¿cómo lo viví? ¿Qué hice? Ojo, para mí esto es muy importante que les quede claro, hermanitos. ¿Por qué? Porque en estos 260 días yo les daré las claves, palabras, ¿no? En náhuatl, 260 palabras, que ustedes, que nosotros, no lo tenemos que aprender. Son palabras sagradas, básicas para nuestra gestación, como Tlacatecolotl, como Nahualitos, como Tonalitos. La primera palabra, Tlalyoli. ¿Qué es Tlalyoli? Maíz. Tlal, Tlali, tierra, Yoli, vida, pero también es el corazón de la tierra, Tlalyoli. Tiene una profundidad, hermanito. Tiene una profundidad esa palabra. Se dice que en varias culturas fue un regalo de los grandes abuelos. Ojo, porque Tlalyoli se forja, se trabaja, así como nosotros. Para sembrar maíz hay que abonarlo, hay que limpiarle del pajón, hay que cuidarlo que le pegue el sol, que la tierra donde lo sembramos sea fértil, que, que haya agua suficiente, que haya nutrientes. Vaya, es el apapacho que le damos a la milpita, a la plantita de maíz. ¿Por qué? Porque tiene vida. Así como nosotros necesitamos de cuidados, de luz, del calor del sol, pero como conocimiento, de cuidados, cuidar esto, pero cuidar esto también, cuidar esto, ¿no? Entonces,
mañana renacemos en una nueva cuenta, ¿sí? La palabra es Tlalyoli. Yo, tu servidor, mañana les mando esta imagen y y el de Zipacli, pero les pongo la palabra Tlalyoli. El día de hoy siembra este maicito para que brote, para que lo cuides. Pero así como cuidas a ese maicito, así cuídate tú, ¿sí? Así debemos de cuidarnos, ¿sí? Porque generalmente, pues cuidamos a todos, ¿no? Y nos olvidamos de nosotros mismos. Cuando la base debe de ser es que, pues todos nosotros podamos cuidar. Y no tan solo es un cuidado de decir, bueno, es que para que no me enferme, no. Es cuidar cómo lo alimentamos, la parte intelectual, espiritual, intuitiva, perceptiva, todo eso energético. El día de mañana sucederá un evento muy importante aquí en México. La carga energética que podemos nosotros recibir de Tonatiuh. Y bueno, hermanitos, hoy iniciamos esto, ¿sí? Tenemos otro. La primera veintena es Cecipac. La segunda veintena, Teocelot. La tercera veintena, Semazat. La cuarta veintena, Xochitl. Y nuevamente nos regresamos de Xochitl, la veintena de Seacat. Y así sucesivamente, hermanitos. Así sucesivamente, ¿no? ¿Vamos a vivirlo todo esto? Sí. Entonces, les voy a pedir de su paciencia, de su comprensión y de su tiempo, hermanitos, de su tiempo, de ustedes, que asimilemos estos 260 palabras. ¿Para qué? Estos 260 palabras nos ayudarán a entender y comprender mejor la filosofía, el pensamiento, el vivir de nuestros abuelos, ¿sí? Porque no es tan solo es una palabra, es toda una enseñanza. Ujú.
Bueno, estamos de regreso, hermanitos. Vamos a, les decía yo, en esta parte, el mismo morralito que encontramos aquí, miren, en las trecenas, en el espacio de las trecenas, miren, este mismo morralito que vemos aquí lo porta este personaje. En esta trecena, miren, ¿sí? Y lo lleva, y si ustedes se dan cuenta, lo lleva en la mano derecha. En la mano izquierda encontramos una lesna de hueso y de maguey, ¿no? Todo reinicio, todo trabajo implica ese trabajo energético. ¿Está bien? Justamente aquí podemos encontrar los 4 rumbos. Vean, trabajar con los 4 rumbos. Los 4 Tezcatlipoca, más nosotros el Xutecu. Y en la parte de arriba tiene el sustento, ¿no? Estas espiguitas de maíz, ¿sí? Estas son las espiguitas de maíz, que es el sustento. Al mismo tiempo, nos dice que a través de esta mano, también representa la mano estos 5 serpientes, para crear, ¿entienden? Y tenemos aquí una casa súper bien estructurada, con una serpiente que le está dando la energía. Es una casa bien estructurada, ¿no? Tiene raíces, tiene una base sólida, tiene mucho conocimiento, pero chequen el conocimiento negro y amarillo del ocelo, desde un tepeyolotli. Dice, acuérdense que la palabra del día de hoy que les compartí es el camino hacia mi autorreconocimiento. ¿Sí? Autorreconocerme, ¿cuál es mi misión en esta creación? Ojo, tenemos a 2 energías, a Tonacasihuatl y Tonacatecutli. Vean cómo comparten la energía a través de esta ceremonia hermosa que se eleva como una medicina. En síntesis, en esta trecena tenemos que empezar a autogestionarnos, a autocrearnos quién queremos ser. No va a ser regalado fácil, no. Todo tiene un precio, ¿sí? Y el precio es a través del trabajo energético, es a través de las ceremonias, es a través de la disciplina que nosotros le pongamos a este trabajo, ¿sí? No podemos decir, es que no funciona si no lo practicas, ¿sí? Esta enseñanza, este aprendizaje es totalmente diferente al aprendizaje que nos enseñan en la escuela. ¿Qué nos enseñan en la escuela? Por ejemplo, ¿no? Los quebrados, la raíz cuadrada. ¿Lo aplicamos en algún momento? Tal vez, pero no todo en la vida. Sin embargo, este conocimiento dice no. Ahí está el conocimiento. Ponlo en práctica. Y al ponerlo en práctica, encontrarás tu propio conocimiento, tu neltilistli, ¿sí? No vendrá el gran Quetzalcóatl para ti y que te diga, haz esto y esto y esto, y te va a funcionar. No, no es como una receta, lo tienes que practicar, ¿no? Poner en práctica. Cecipaxi es un tiempo que nos mueve a emprender proyectos del Nahual, a hacer un repaso de nuestra salud física y a nutrir, oigan, a nutrir y dejarnos nutrir, ¿no? Lo que les decía. O sea, sí, yo comparto, pero también espero también nutrirme de ustedes. También nutrirnos mutuamente a través del conocimiento, a través de la práctica. Varios hermanitos me dicen, oiga, yo viví de esta manera.
Estoy aprendiendo, ¿no? Como el padre, madre existencial. Somos padre y madre existencial. Divino nos nutre. Nos llama a ser generosos y abiertos para recibir los dones de la vida. ¿Y cuáles son esos dones, esos regalos? ¿Verdad? A veces esperamos, híjole, que me den los regalos, no los demás. ¿Y por qué no te das tu regalo? ¿No? Primero vamos a regalarnos nosotros. Le pedimos amor a alguien que no sabe ni quererse ni a sí mismo. Le pedimos sabiduría a alguien, pues que no lo tiene. Entonces, nosotros tenemos que aprender a generar esa sabiduría, hermanito, ¿no? El rumbo del conocimiento. Tlahuiztlampa, esta trecena es del rumbo de Tlahuiztlampa, por donde sale el sol. Rumbo este u oriente, el color amarillo. Regente Tonacatecutli, Tonacasiwa. Somos creadores. Debemos de crear. ¿Qué? Una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir, una nueva forma de dar, pero también de recibir. Dice un dicho, ama y pues también déjate querer. Esto te va a ayudar a que tú también puedas trabajar para ti, ¿no? Porque a veces decimos, no, es que en la casa nos enseñaron. Debes de querer a tus hermanitos, a tus hijos. Ajá, pero ¿dónde está esa reciprocidad? A tu pareja, ¿dónde está esa reciprocidad? ¿En verdad existe? Estamos acostumbrados a, dame, dame. Ah, si ya no me das, entonces, pero tú qué estás dando, ¿no? Me refiero a eso. Igual con la conexión con los abuelitos, con la conexión con la naturaleza, con Xochiquetzali, ¿verdad? Le exigimos mucho a la naturaleza, que nos dé frutos, que nos dé leña, que nos dé... Pero tú, ¿qué estás haciendo por la naturaleza? ¿Estás sembrando plantas? Perdón, ¿estás cuidándolo o estás deforestando todo? Ah, pero yo quiero que haga, que esté fresco, que no tenga yo calor. Sí, pero ¿qué estás haciendo para reforestar? Entonces, es esta parte que nos dice que somos creadores de nuestra propia realidad, creadores de nuestra propia realidad. Es una buena reflexión, hermanitos, el día de hoy. Esto que les estoy comentando, pudiéramos, pudiéramos plantearlo el día de hoy con nuestro espejito. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para ti? ¿O solamente estás esperando que venga todo de fuera? ¿No? No. Hay cosas que tienen que nacer de aquí, de aquí, de aquí, de todo esto. ¿Sí? Una nueva trecena, un nuevo reinicio, un nuevo capítulo que debemos de trabajarlo en 260 tonal. Iniciamos una nueva veintena también, hermanitos. Exacualistli, comer elotitos tiernos. Su energía protectora, Tlaloc. ¿Eh? ¿Entienden? Tlaloc. Y si ustedes ven aquí, justamente él es Tlaloc, ¿no? Que nos entrega precisamente estos elotitos tiernos, que nos habla justamente del sustento. Pero esos elotitos tiernos también somos nosotros. Empezar a gestarnos. Somos un maíz. Cuando vimos los números, no sé si se acuerdan, cuando vimos los números, decíamos el número 1 es C, aunque la palabra completa es SEM, un entero, un complemento, una unidad, pero que está
conformado energéticamente y espiritualmente en una dualidad. Nosotros estamos hechos en dualidad, hermanito. Que muchas veces confundimos todo esto o nos dicen, ¿verdad? Muy pronto tendremos el regreso de Quetzalcóatl. No es cierto. Quetzalcóatl vive en cada uno de nosotros. Nuestro trabajo es hacerlo florecer, aprender a vivir en ese Aquetzamani, ¿no? Vemos a personas que, híjole, bien tranquilos, ¿no? Decimos, se ve muy feliz. No sabes por lo que está pasando. Pero ¿qué ha aprendido? Ha aprendido a ser resiliente, ha aprendido a, bueno, lo que tiene que pasar, va a pasar, o que decimos, lo que es para mí va a ser para mí, lo que no, pues también. Es ese vivir en armonía. No aferrarte a decir, bueno, si me toca hoy irme al Mictlán y ya no regresar, di lo máximo. Ah, bueno, en esta veintena nos habla, se celebra a las lluvias, ¿no? A las lluvias, hermanito. Ahorita que tenemos mucha lluvia, ¿no? Dice, pues en los primeros días es el solsticio de verano. Mañana es el solsticio de verano. Va a tardar 4 días. En el 2000, perdón, en el año, en el día 24 de junio, se regresa nuevamente hacia el sur, nuestro gran abuelo Tonatiuh, que marca el máximo desplazamiento del sol hacia el norte en el oriente matinal. Con las espadañas de Tule se hacían tejidos como enramadas y se tejían esteras, esos petatitos, en las que se colocaban las ofrendas que consistían en presentar todos los instrumentos que habían utilizado en los distintos trabajos efectuados por la gente de la comunidad. Por ejemplo, los labradores ponían un momochli o estrado, sus coas o palos agudos con los que siembran, los palos de madera con los que se remueven la tierra, los mecapaltin, todas esas herramientas los ponen en un petatito. Ahora, nosotros, ¿qué vamos a hacer en esta veintena? Vamos a hacer una mesita o su altarcito, le ponemos un petatito y ahí acomodamos nuestras herramientas de trabajo. Aquí dice son herramientas de labranza, sí, pero nosotros, ¿cuál sería? Nuestro poposhkover, nuestro tecocoli, nuestro cuchillito de obsidiana, nuestro espejito de obsidiana, nuestro bastoncito, toda esa herramienta que estamos trabajando, nuestro pequeño protector, ¿no? Todo eso, hermanitos, lo vamos a poner y le vamos a agradecer, ¿no? Cada quien llevaba sus propios instrumentos, de acuerdo a lo que se dedicaba, ¿no? Ahí se ponía. Es importante agradecer todas estas energías. Sí, hermanito, sí. O díganme ustedes no se sienten felices cuando les dice, gracias, gracias por ayudarme. Lo mismo nuestras herramientas, porque nuestras herramientas les damos vida a nosotros, vida y poder. Aunque parezca, aunque parezca algo increíble, sí. Por eso cuando vamos a alguna iglesia, a algún culto, vemos una imagen o un cuerpo, una estatua, le damos toda nuestra energía. Cuando le decimos, Virgencita de Guadalupe, yo sé que me vas a cumplir, mira, yo estoy seguro que, ¿qué le estoy diciendo? Yo le estoy dando el poder a ella. Yo le doy poder para que a través de ella yo pueda lograrlo. Y en vez de eso, vamos a decir, me comprometo
Me comprometo a vivir con tu ejemplo. Es totalmente diferente. No le estoy dando el poder. Me estoy comprometiendo primero conmigo mismo, siguiendo su ejemplo. ¿Entiende? Es esa parte. Nosotros le damos el poder a todas estas herramientas para sanar, para pedir permiso, para sanarnos a nosotros, pero también para cortar, para vibrar, ¿verdad? Eso vamos a hacer en esta veintena, ¿no? Vamos consiguiendo nuestro petatito, ya sea de tule o de palma. Nosotros aquí tenemos más de palma para poder poner nuestra ofrendita, para poder poner ahí todas nuestras herramientas de trabajo. Ujú. ¿Sí? De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en México el solsticio de verano se registrará el 20 de junio a las 20:42 del centro del país. En México, también hay que aclarar eso. Cabe señalar que para muchas personas la carga energética que hay en el solsticio de verano es muy similar a la de la primavera, por lo que algunos optan por acercarse en esta fecha, ¿verdad? Acercarse en esta fecha a lugares y templos antiguos como Teotihuacán y Chichen Itza. Es lo que dice la información occidental. Entonces, mañana nosotros, esperemos que salga el sol aquí nosotros, ha estado lloviendo, duro y tupido, elevamos nuestros brazos y cargamos esa energía. Tonacatecutli, la energía masculina del sol. Tonacasihuatl, la energía femenina que es la tierra. Entonces, con los pies descalzos, ¿no? Elevamos nuestros brazos, le damos nuestro agradecimiento. Le, le ofrendamos, primero le agradecemos por todo lo que nos da y por todo lo que no nos da. Le pedimos que, pero pidámosles algo importante, sabiduría, luz en mi sendero, salud, entendimiento y comprensión. Todo lo demás llega por añadidura, hermanos. Todo lo demás, ¿sí? Después decirle, me comprometo a trabajar sobre lo que estoy diciendo. Muchos de nosotros decimos, quiero ganarme en la lotería, sí, 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 quiero dinero, quiero. Puedes tener mucho dinero, pero si no tienes salud, ¿no? Sí, hermanito, lo escuchamos. Ah, Sí, está sí, con... sí, Temastiani, soy ¿Mm? Sewali José Luis. Fíjese que quiero compartir con ustedes que mañana es mi tonalversario y me siento muy afortunado de que hacer este ejercicio. Precisamente mi tonalversario es a la 1:45 de la mañana. Soy muy afortunado de tener esta información y de llevar a cabo este ejercicio. Y pues nada más quería compartirlo con ustedes, mis hermanitos. La Socamati, mi. La socamati nainitzin, la socamati, ¿sí? Entonces, fíjense, qué tan importante es que podamos irnos conectando. Yo lo sé, podemos decir, es que yo nunca lo he hecho, es que me da miedo. Sí, los entiendo. Todos hemos pasado por ese proceso, hermano. Sí. Les decía yo, cuando nosotros nos vemos en ese espejo, el espejito va a estar en el fondo y en la jicarita, y prendemos dos velitas, una velita, y lo observamos, vamos a encontrar muchos rostros, rostros que quizá ni los hemos conocido, ¿sí? Ni siquiera los hemos
quizá, quizá vibrado, ¿verdad? A veces ni siquiera los hemos visto, pero ahí está. Es ese autodescubrimiento, ¿no? Nos vamos a autodescubrir. Para mañana será muy factible hacer los ejercicios nahuálicos con Tonatiuh, ¿sí? Permíteme. Hacer los ejercicios nahuálicos con Tonatiuh, que llega al norte, al Mictlampa. Llega hasta el Mictlampa. Dejemos morir a ese yaut que le pesa todo, que le ve todo lo negativo, ¿no? A ese guerrero que tienen ustedes, que somos nosotros, guerreras y guerreros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no nos va a permitir seguir trabajando para esta nueva gestación. Por eso les puse aquí una nueva gestación de este ser sagrado que somos nosotros, ¿verdad? Muchas veces, pues decimos, sí quiero cambiar, pero solamente queda en eso. Y muchos lo hacemos, por ejemplo, este cambio que decimos que queremos, sí, sí quiero cambiar, sí quiero ser otra persona. Lo hacemos mucho el 31 de diciembre. Hasta tenemos aquí nuestras uvas. Un deseo por cada 12 uvas. ¿No? Todo depende de nosotros. ¿Sí? Yo solamente les doy algunas herramientas. Si los practican, encontrarán más dudas y eso es bueno para que sigamos aprendiendo. ¿Sí? Nuestro abuelito estará al rumbo norte, en donde todos nosotros podemos decirle, pues vamos a reiniciar. Yo lo sé que es difícil, yo lo sé que es difícil desconectarnos de hábitos que traemos desde niños, ¿no? ¿Cómo qué? Como ¿no? Cuando decíamos, puede ser esto, formando un triángulo, estoy elevando mi energía. No estoy haciendo la cruz invertida. Es difícil. Híjole, y si se me aparece, ¿no? Justamente hace ratito me comentaba, esta visita que tuve de los hermanitos, dicen los del pueblo, no es que vinieron puros brujos y rezaban fuerte y causaban miedo. Le digo, pues díganle que no se acerquen porque los podemos convertir en sapos, ¿no? Pero bueno, entonces es toda esa parte, ¿no? El descolonizar. Pero no es tan solo decirlo. Varios decimos, vamos a descolonizar. Pero desafortunadamente el sistema nos absorbe nuevamente, ¿no? Hermanita Lupita, la escuchamos. Bueno, nada más una pregunta. Entonces, del 12 de marzo digamos, a hoy en la noche, se cumplen los 260 días que da exactamente con el solsticio. No, hermanita, no. Del 12 de marzo a ahorita no son 260 toneladas. Por eso es mi duda, sí. Sí, hermanita. Ajá. Lo del 12 de Entonces, marzo ajá. es justamente por el año, ¿no? Pero este es de, justamente es de 260. Pero entonces, ¿cuándo empezó? Hace 260 toneladas. ¿Y ese no se lleva una cuenta de inicio que para no perdernos? Es continuo. Ah, ok. ¿Y Ujú. cómo sabemos no equivocarnos? Siguiendo esto. Esto no le va a equivocar. Mire, iniciamos aquí, mañana pasado aquí,
Y va poniendo usted una semillita o algún puntito. Aquí voy, aquí voy. Y no me voy a perder. Ajá. Ah, ok. Bueno, gracias. Termina aquí, mire, que el día de hoy estamos aquí, mire. Maxtlactli Wayey Xochitl en la trecena de Setoshi. Ah, aquí termino. Ah, otra vez empieza Cecipac. Lo que algunos le llaman la cuenta continua. Ah, muy bien. Y entonces, la del día 12, ¿cómo se llama? Te rige más por las veintenas. Ah, Por muy eso se bien. le llama Xihuitl, año. ¿Sí? Ah, ajá, ya entendí. Gracias. Sí, hermanita, entonces haga de cuenta que son dos, trecenas y veintenas, Sí, pero que van pues juntas, unidas. sí. Sí, Ajá. como Esto de las engrane. trecenas, hermanita, es mucho más a la parte nahuálica filosófica, ¿Qué es esta cuenta? que algunos le llaman el libro de los destinos. ¿Por qué el libro de los destinos? Porque aquí vemos en qué día naces y qué energía está vibrando en el día y en la noche. Sí. Mm, Las veintenas es mucho más para el ciclo agrícola, sí. ¿sí? Lunar también, ¿verdad? Exactamente. Muy Lunar bien. porque se guía por el ciclo lunar, ¿no? Sí. Bueno, ¿Sí, hermanita? gracias, abuelito. Sí, hermanita. Bueno, entonces les decía yo, vamos a gestarnos, ¿sí? Vamos trabajando. Gestación de un tlacatecolo, ¿no? Justamente es todo ese trabajo por estas trecenas, que son 20 trecenas. Quien a Quetzamani, Xochponti, como el agua inamovible, va floreciendo. ¿Quién? El tlacatecolo. ¿Y, ¿Y qué significa ir floreciendo? Bueno, lo que ahorita, ¿no? A lo mejor ahorita aprendimos algo. Y eso nos va a hacer florecer, nos va a ayudar a pensar diferente, a sentir diferente, a convivir diferente, ¿no? En el caso nosotros de Guerrero, aquí en el estado de Guerrero, está muy arraigado la parte del tecuani, ¿no? ¿Qué es tecuani? Aquel que come. No se refiere solamente a lo físico, no. Tecuani, aquel que come. Todo aquel ser viviente que come. El sol come, ¿sí? Come nuestra sombra. Nosotros somos tecuani, sí, cuando comemos nuestros miedos, nuestras inseguridades. Es de manera metafórica, ¿eh? Los comemos y nuestro estómago los procesa y los defecamos. Solamente de queda, aguardamos en nuestro cuerpo, en nuestro ser, como energía, el poquitito miedo necesario que nosotros necesitamos. Porque también es necesario el miedo como un medio de protección, como un medio de precaución, ¿no? Lo que les decía cuando vinieron los hermanitos, vamos a tal lugar, ¿no? Decían los hermanitos, no, aquí yo no siento una vibra que me dice, vámonos. Sí, actuó el miedo, sí, pero para mi protección, para mi precaución, pero no debo de vivir con ese miedo de que, híjole, si lo intento, no, es que me da mucho miedo. Eso nos impide, nos bloquea para llegar a donde queremos llegar o lo que queremos ser. Vaya, ese es el concepto del nahualismo, de convertirte en lo que tú realmente quieres. Eso que dicen, ¿no? Yo me quiero convertir en un ocelote, en un perro, en un burro, en un marranito. Sí. Cuando ya comprendiste todo esto,
viene el siguiente paso, en donde tú a conciencia estás dispuesto con esta transformación. ¿Es doloroso? Sí. ¿Es recomendable? Por una causa muy elevada, que muchos lo ocupan como para hacer daño, como para... Sí, hay de todo. El hilito entre decir maldad y bondad es un hilo invisible casi. ¿Ah? Entonces, esa es la gestación de nosotros. Mi principal interés para estos 260 es que vayámonos gestando como un tlacatecolor. ¿Qué es un tlacatecolor? Que conoce el tonalpohualli, que lo aplica para la vida y para la vida de los demás, que aplica la medicina de la palabra, la medicina de las emociones, la medicina espiritual, la medicina de la herbolaria, la medicina vibratoria, las, la medicina de visitar en el astral, en el Mictlán. Es una medicina, la palabra, el conocimiento, el alimento, también es una medicina. Todas las plantas son medicina. En exceso lo podemos convertir en veneno. Y aplica para todo. Conocimiento en exceso y le pones un poquito de ego, ¡újole! Es un veneno. ¿Te crees? Si no, pregúntele a los políticos. ¿Ah? Se creen intocables. ¿Por qué? Porque justamente el ego, ¿no? Entonces, todo con exceso hace daño. Por muy bueno que sea. Por ejemplo, el amor. El amor en exceso también hace daño. El dinero en exceso hace daño. El poder en exceso hace daño. Por eso vivir, se dice vivir en armonía, en aquetzamani. O sea, que en esa tranquilidad vete floreciendo. No, yo soy un nahual y yo soy... No, no, tranquilo. Va a haber momentos que va a ser necesario, pero si no es necesario, no lo apliques. Y lo empezamos el día martes con el primer ejercicio. El viernes lo haremos de manera presencial en el Calpulli, Huitzilin y Payeyeca. Vamos a tratar de comisionar a algún hermanito que grabe, ¿verdad? Ya trabajamos con Tonatiu de manera presencial. Ahora vamos a trabajar con Mesli, Nana Mesli y Tecusistecatl, que también es una madre, la gran madre de la transformación. Ujú. De ahí otra reunión que vamos a tener. Vamos a trabajar con Xolor. Y por último, con Tlahuizcalpantecutl. Son 5 ejercicios con Tonatiuh. Chipacli, Yehyecatl, Cajli, Coatl y Tcuetzpali. Comesli, Miquisli, Mazatl, Tochtli, Atl y Itzcuintli. Con Xolotl, Osomatli, Malinali, Acatl, Ocelotl y Cuautli. Con Tlahuizcalpantecutli, Coscacuautli, Tecpatl, Kiawitl, Olin, Kiawitl y Xochitl. Y todos estos conforman a este individuo, a este náhuatl. ¿Mm? Entonces, he ahí el trabajo de nosotros. ¿Sí? Con que hagamos 2 ejercicios. Agradecer nuestras herramientas, dar nuestra medicina para nosotros y, y ir registrando, ¿no?
y registrando lo que nosotros nos toca hacer. Entonces, hermanitos, a partir de mañana ya les mando la palabra que les acabo de decir que es Tlalyoli. ¿Sí? Para mí es muy importante porque Tlalyoli somos nosotros. Somos hijos del maíz, decimos. Pero ese maíz es un maíz que se trabaja, que se transforma, que se cuida. Si no se cuida, no da maíz. Yo en algún momento lo comprobé. Sembré y ahí lo dejé. Se llenó de pajonera, de hierba que no le ayuda, no lo fertilicé a tiempo. Así las plantitas de maíz quedaron amarillas, amarillas, tristes. ¿Por qué? Porque no me dio tiempo de trabajar. También quiere su tiempo, su espacio, su apapacho, así como nosotros. ¿Sí, hermanitos? Entonces, realicemos esta gestación a conciencia de nosotros, ¿sí? Trabajemos en nosotros primero y después podremos ayudar a los demás, ¿sí? Bueno, hermanitos, de mi parte sería todo. No sé si alguien quisiera compartir algo o tuviera alguna duda, ¿verdad? Pues los escuchamos. Sí, hermanito Akatsi. Sí, Sebastián, buenas noches, hermanitos. Nada más quería Buenas pedirles noches. si pudiera como hablar un poquito más sobre la ceremonia que se puede hacer hoy en esta noche, como, sí, más así como un poquito más detallado, algo así. Muchas gracias, Sebastián. Ujú. ¿Sí? Vamos a buscar nuestra jicarita, ya sea de barro o de madera. Ya si de plano no encontramos, pues que tengamos, pero vayamos consiguiendo esa herramienta. Nuestro espejito de obsidiana, ¿no? Lo ponemos dentro del agua en la madrugada, o si les es posible a las 12:45, intenciono mis 2 velitas, prendo mis 2 velitas, aquí tengo mis 2 velitas en mi altarcito, y observo, observo por 5, 10 o 15, dependiendo de ustedes, mi espejito. La luz de la vela va a reflejar en el agüita con mi espejito. Cuando el agua está tranquilo, podemos vernos nosotros mismos. ¿Cuál es la misión de cuál es el objetivo de este ejercicio? 1, autorreconocernos que tenemos muchos seres dentro de nosotros, guardianes y no guardianes. Lo otro, saber entender que entre esa agua tranquila podremos vernos nosotros. Tiene esa observación de nosotros, tiene algo mucho más profundo. Nos enseña que cuando nosotros estamos tranquilos, podemos ser nosotros mismos. Porque cuando el agua está en ese movimiento, en esa tempestad, a veces lo que se manifiesta de nosotros no somos nosotros. Por eso en algún momento yo les decía, no tomemos decisiones cuando estamos bien enojados, cuando estamos bien felices, bien enamorados, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro nivel emocional, energético, intelectual está en desequilibrio, solamente se va. Cuando nosotros estamos en esa tranquilidad, podremos reencontrarnos, decir, sí soy. Es una de las enseñanzas. Están de huevos estas ¿Cuál acuarelas. sería la otra enseñanza?
de esa parte, de ese ejercicio, de vernos dentro de ese espejito. Autorreconocernos que no somos perfectos. A todos los demás les podemos mentir. A todos, a todos. A nosotros. Es otra cosa. Tomar esa conciencia. Sí, es que yo sé. Sí, sí lo soy. Cuando nosotros aceptamos que tenemos esa no cualidad, podremos trabajar con ello. Por eso las lesnas de hueso que aparecen en el amoshli, justamente es eso. ¿Duele? Claro. Agárrate con un huesito y púnzate tu mano en alguna parte, duele. ¿Pero por qué duele? No. Igual el cambio duele. Autorreconocerme a mí mismo con todas mis cualidades y mis defectos, duele, hermanito, ¿no? Entonces es el ejercicio, hermanito Sajid, hermanito Akatsi, pero no tan solo a la noche. Dicen, es que hoy no voy a poder, está bien, en otro día, pero háganlo, hagámoslo, sí, es muy importante. ¿Por qué? Hagan de cuenta que el día de hoy lo pudiéramos retomar como el año nuevo, ¿no? Híjole, este año nuevo, al inicio de año dije que iba a hacer ejercicio y nunca fui al gimnasio, ¿no? O dijimos, es que ahora sí todos los ejercicios que ponga el maestro los voy a hacer. Híjole, de los 10 que nos dijo, pues lo practiqué 2. Bueno, pues, ¿qué pasa? Tenemos que hacerlo, ¿no? Practicar con nosotros mismos, autoevaluarnos con nosotros mismos, ¿sí? El otro ejercicio, hermanitos, compramos nuestro petatito en nuestro altarcito y ahí ponemos todas nuestras herramientas y les agradecemos, los ahumamos, les prendemos una velita, les ponemos una frutita y decirles y pedirles, primero agradecerles por todo lo que nos dan y lo que no nos dan. Después pedirles sabiduría, conocimiento, conexión, inclusive poder para trabajar con la medicina, ¿no? O lo que nosotros queremos pedirle, sabiduría, conexión con el universo, con todo lo que nos rodea, ¿sí? Con todo lo que nos rodea, conexión, iluminación, entendimiento, porque a veces decimos, hijo, no entiendo cómo lo voy a hacer esto, ¿no? ¿Sí? Pero recuerden que todo está aquí. No olviden activar esta parte. Soy el chiquicale, ¿no? Activarlo. Está aquí. ¿Mm? Son los ejercicios. Y que los demás, día con día, voy a ir enviándose. ¿Sí? Las clases vamos a tener martes y viernes. Son los días que se trabaja. Ajá, y los otros días, ¿qué pasó, maestro? Por ejemplo, el sábado, domingo, ¿verdad? El jueves. Bueno, no crean que se van a salvar. ¿No? Vamos a hacer una reunión, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Qué dudas tuvieron en el primer día, en el segundo día? No, pues yo hice esto. Les voy a ir enviando el audio, ¿verdad? Les pongo la palabra, les pongo el audio para que lo escuchen, ¿no? Y a mí también se me facilite no estarlo escribiendo, explicarlo con el audio. Ese va a ser el trabajo que vamos a hacer por 260 tonalti. Sí, hermanitos. Sí. Bueno, ahora que yo si salgo a alguna ceremonia, pues tendré que grabar anticipadamente y enviarse. ¿Sí? Sí, hermanito Sajid, bueno, sería eso. No sé si hubiera alguna otra duda y si no, pues vamos a prepararnos para este trabajo, ¿no? Para esta ceremonia.
Mañana sí tenemos clases, ¿eh? Terminando la clase, ya nos vamos a la reunión, a la ceremonia. Timoitas que mostla, ¿no, Taske amigo? Mostla, hermanito, Taske Mostla, muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, Kamati. ¿Qué más, Tim Buenas Sevica? noches. No Buenas se noches. espanten, no va a pasar nada. Gracias, ¿Qué más, Kamati. Nancy? Que mostla. Timoitas que Kamati, mostla, Nancy. Temasiani.